Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Quintero Trujillo, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD de Acacías. Vengo a realizar la tarea 3 de desarrollo del lenguaje. Estoy estudiando licenciatura en pedagogía infantil. Los objetivos de este trabajo es reconocer los conceptos y diferencias entre el habla y el lenguaje y explicar los diferentes trastornos sobre ellos e identificar los tipos de comunicación verbal, escrita y no verbal. La introducción. Con respecto al habla y lenguaje, esta actividad se realizará para obtener sus conceptos y diferencias. Se utilizarán estos temas para comprender sus diversos trastornos y se realizará para evidenciar estas falencias y distinguir qué otros tipos de comunicación existen. Con esto comprenderemos cuáles son los tipos de comunicación que se usan a diario y es importante entender estos conceptos, diferencias y falencias, ya que en un futuro que hacer como docente nos encontraremos con ello y este tipo de actividades y análisis nos ayudará a distinguir dificultades y posibles soluciones para nuestros estudiantes. Diferencias entre el habla y el lenguaje. El habla es la manifestación de la lengua, es decir, es un acto individual por medio del cual una persona hace uso para poder comunicarse. Vale, el habla es el uso que una persona le da de forma individual a la lengua. El lenguaje es el potencial que tenemos para usar los signos orales y escritos de la lengua, es decir, la facultad humana nos permite comunicarnos. Vale, la lengua es universal, es categorizada por dos tipos, que es oral y escrita. Se puede decir que sin lenguaje no puede haber lengua ni habla. Trastorno de habla y lenguaje. Los niños nacen para aprender un lenguaje. Es necesario que aprendan el lenguaje de su familia o un entorno de los que se encuentren. Los niños son denominados por aprender muy rápido el lenguaje y el habla. Uno de los problemas de los niños, un trastorno, es el trastorno de entender, ya que, digamos, se encuentran en el lenguaje receptivo, que es, digamos, se puede dar por no escuchar bien las palabras o, digamos, ese trastorno se daría de pronto por la pérdida auditiva. También hay un problema para comunicar los pensamientos, que digamos puede ser por no comunicar bien lo que sienten, ni nada, ni saber cómo combinar las palabras. Pueden a veces entenderlas, pero no saberlas expresar. Otro trastorno del habla, digamos, es el problema que se observa cuando las oraciones no fluyen digamos, con la facilidad o en el tiempo esperado. Esto puede ser la tartamudez. El retraso del lenguaje se desarrolla, digamos, al hablar o al entender. Uno de ellos sería la afasia, que es la dificultad para hablar o entender. Esto se puede dar, digamos, por alguna lesión cerebral o una función ya cerebral. Trastorno de procedimiento auditivo. Esta dificultad es la dificultad de sonido de los oídos. El trastorno de la lengua, del lenguaje, perdón, y del habla puede presentarse con otros trastornos de aprendizaje que afectan a la lectura y la escritura. Puede que los niños con trastorno de lenguaje se sientan frustrados al no poder entender a otras personas o al no saberse, digamos, hacerse entender. Tipos de comunicación. Está la comunicación verbal, que esta comunicación implica los signos lingüísticos. En estas hay dos tipos, que es el oral y la escrita. El oral es, digamos, un ejemplo, es donde dos o más personas establecen una conversación. En la escrita es, digamos, donde se pueden enviar cartas, telegramas o se pueden observar noticias, digamos, en algún periódico o en alguna revista. La comunicación no verbal es donde no se puede, digamos, comunicarse hablando. Está la kinésica, que es el movimiento corporal.
Un ejemplo de esta sería los gestos como levantar un brazo, levantar la ceja, hacer así, en fin. La proxémica es la aproximación de una persona a otra, puede ser o un abrazo o un choque de puños. Esto, la paralingüística, esto se da como por sonidos o por eventos, digamos, que se observen en la otra persona, que ya sea, digamos, como un chiflido o un bostezo, son sonidos diferentes. Vale, conclusiones. Al terminar el recorrido por esta exposición se permite determinar, entender el concepto del lenguaje y el habla, sus distintos trastornos y los tipos de comunicación que existen. Es importante la recolección de estos conceptos, ya que como docente nos veremos vivenciando diferentes escenarios con tipos de comunicación que desarrollen los niños o posibles trastornos. Si esto lo observáramos a tiempo, se incluiría en una educación inclusiva o en una ayuda con entes educativos calificados. ¿Vale? Pues muchas gracias por su tiempo prestado.